Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de un actor que nos ha robado el corazón con su talento y su innegable atractivo, Serkan Ayolu. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en una decisión que ha tomado y que ha sorprendido a todos, una decisión que, al parecer, está completamente motivada por el amor. ¿Intrigados? Pues no se muevan, porque esto se pone bueno. Antes de que nos adentremos en esta jugosa noticia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botón rojo. No se arrepentirán porque aquí encontrarán las últimas novedades, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que a suscribirse. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos al grano. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu. Un actor que desde su debut en la pantalla, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Lo hemos visto brillar en dramas románticos, en series de acción y por supuesto, en comedias que nos han hecho reír a carcajadas. Pero más allá de su talento actoral, Serkan también es conocido por su vida personal, especialmente por su relación con la también talentosísima Özge Gürel. Una pareja que nos ha hecho suspirar a todos. Y es precisamente en esta relación donde radica el centro de nuestra noticia de hoy. Al parecer, Serkan Ayolu ha tomado una decisión que muchos consideran inesperada, incluso arriesgada, pero que a los ojos de muchos otros, es una prueba irrefutable del profundo amor que siente por Özge. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, se rumorea, se dice, se comenta, que Serkan estaría dispuesto a poner en pausa, e incluso sacrificar, parte de su carrera profesional para estar más cerca de Özge. Sé que esto puede sonar fuerte y seguramente se están preguntando, ¿pero por qué haría algo así? Está en la cima de su carrera. Y tienen razón. Serkan está en un momento profesional increíble. Las ofertas le llueven, los proyectos se multiplican y su popularidad no deja de crecer. Pero según fuentes cercanas a la pareja, el ajetreo constante, los viajes frecuentes y las largas jornadas de rodaje han empezado a pasar factura en su relación con Özge. Recordemos que Özge Gürel también tiene una agenda apretadísima. Ella también es una actriz muy solicitada, y sus proyectos la llevan a diferentes lugares, tanto dentro como fuera de Turquía. Esto significa que en ocasiones, la pareja pasa largas temporadas separados, lo que evidentemente dificulta el mantenimiento de una relación sólida y estable. Y es aquí donde entra en juego la decisión de Serkan. Al parecer, el actor estaría considerando seriamente rechazar algunos proyectos importantes que implicarían largas ausencias, e incluso estaría dispuesto a buscar proyectos que le permitan trabajar en la misma ciudad que Özge, o al menos, que le permitan pasar más tiempo con ella. Esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Algunos aplauden la decisión de Serkan, considerándola una muestra de madurez y compromiso en su relación. Otros, en cambio, critican su decisión, argumentando que está poniendo en riesgo su carrera y que podría arrepentirse en el futuro. Las redes sociales, como era de esperarse, han explotado. Los fans de Serkan se dividen entre el apoyo incondicional y la preocupación por su futuro profesional. Los hashtags #Serkan con Özge y #Serkan piensa en tu carrera se han vuelto tendencia en cuestión de horas, demostrando el impacto que tiene esta noticia en el público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Serkan Ayolu capaz de dejarlo todo por amor? Bueno, como siempre, la verdad absoluta solo la conoce él. Sin embargo, hay varios indicios que sugieren que esta noticia podría ser más que un simple rumor. Analicemos la situación un poco más a fondo. En primer lugar, en varias entrevistas recientes, Serkan ha manifestado su deseo de formar una familia con Özge. Ha hablado de la importancia de tener tiempo para construir una vida juntos, más allá del trabajo y las obligaciones profesionales. Estas declaraciones, sin duda, dejan entrever que la relación con Özge es una prioridad en su vida. No ha sido tímido al expresar sus sentimientos por Özge en público, y a menudo se le ve irradiando felicidad cuando está con ella. Esta sinceridad y transparencia han resonado con muchos fans, que ven en su relación un ejemplo de amor verdadero. En segundo lugar, se ha rumorado que Serkan ha rechazado algunas ofertas muy lucrativas que implicaban rodajes en el extranjero.
Si bien no hay una confirmación oficial, estas informaciones refuerzan la idea de que el actor está priorizando su vida personal sobre su carrera. Imaginemos por un momento las sumas astronómicas que se manejan en la industria del entretenimiento turco, especialmente para actores de la talla de Serkan. Rechazar ofertas de ese calibre es, sin duda, una declaración de intenciones muy poderosa. Esto nos lleva a pensar en la magnitud del compromiso que Serkan siente por Özge. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es la admiración y el respeto mutuo que se profesan Serkan y Özge. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su amor incondicional, de su apoyo mutuo y de su compromiso el uno con el otro. Esta relación, sin duda, es un pilar fundamental en la vida de ambos, y no sería sorprendente que Serkan estuviera dispuesto a hacer sacrificios para protegerla. Su historia de amor es una de las más queridas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron trabajando juntos y desde entonces, su relación ha florecido ante los ojos del público. Han superado obstáculos, han celebrado éxitos y siempre se han apoyado mutuamente. Es esta solidez y estabilidad lo que hace que su relación sea tan inspiradora para muchos. Ahora bien, es importante aclarar que esto no significa que Serkan vaya a abandonar por completo su carrera. Él sigue siendo un actor talentoso y apasionado, y seguramente seguirá trabajando en proyectos que le permitan seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, su prioridad parece ser ahora encontrar un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal, priorizando el tiempo que pasa con Özge. Quizás lo veamos incursionar en proyectos más pequeños, en producciones que le permitan trabajar en Estambul o sus alrededores. Tal vez se enfoque en proyectos que le apasionen personalmente, incluso si no son los más lucrativos. Lo importante es que Serkan parece estar decidido a redefinir su concepto de éxito, poniendo el amor y la felicidad en el centro de su vida. Y es que al final del día, ¿qué es lo más importante en la vida? El éxito profesional, la fama y el dinero. ¿O el amor, la familia y la felicidad? Para Serkan Ayolu parece que la respuesta está clara. Él ha elegido el amor, ha elegido construir una vida junto a la persona que ama, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Su decisión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre el verdadero significado del éxito. En un mundo obsesionado con la fama y la fortuna, la elección de Serkan es un soplo de aire fresco que nos recuerda la importancia de los valores más esenciales de la vida. Esta historia, sin duda, nos deja una gran lección. Nos recuerda que a veces es necesario priorizar lo que realmente importa en la vida, y que el amor es un valor que vale la pena proteger y cultivar. Y aunque la decisión de Serkan pueda ser vista como arriesgada por algunos, para muchos otros es una muestra de valentía y compromiso. Es una prueba de que el amor verdadero aún existe, y que vale la pena luchar por él, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esta decisión la carrera de Serkan a largo plazo? ¿Se arrepentirá de haber priorizado su vida personal sobre su trabajo? ¿O por el contrario, esta elección le permitirá encontrar un nuevo equilibrio y una mayor satisfacción en su vida? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans de Serkan y Özge siguen de cerca cada uno de sus movimientos, esperando noticias y actualizaciones sobre su relación. Las revistas del corazón y los programas de chismes turcos no paran de especular sobre el futuro de la pareja, alimentando aún más la controversia en torno a la decisión de Serkan. Además, la noticia ha generado un debate más amplio sobre el papel de la mujer en la sociedad turca y sobre las expectativas que se tienen sobre los hombres en cuanto a su carrera y su vida personal. Algunos argumentan que la decisión de Serkan es un paso adelante hacia una sociedad más igualitaria, en la que los hombres se sienten libres de priorizar su familia y su vida personal sin ser juzgados por ello. Otros, sin embargo, creen que la decisión de Serkan refuerza estereotipos de género, al sugerir que es la mujer quien debe sacrificar su carrera por el bien de la relación. En fin, amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta jugosa noticia sobre Serkan Ayolu y su inesperada decisión por amor. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, el compromiso, el éxito y las prioridades en la vida. Para resumir un poco, hemos hablado sobre cómo Serkan Ayolu estaría dispuesto a pausar o sacrificar parte de su carrera para estar más cerca de su pareja, Özge Gürel, debido a las exigencias y viajes constantes de sus respectivos trabajos. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, las reacciones que ha generado en el mundo del espectáculo turco y los indicios que sugieren que esta noticia podría ser más que un simple rumor.
Hemos analizado el impacto de esta decisión en la carrera de Serkan, en su relación con Özge y en el debate más amplio sobre los roles de género en la sociedad turca. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por ver mis vídeos y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su participación activa, sus comentarios y su entusiasmo son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la decisión de Serkan? ¿Creen que está haciendo lo correcto? ¿O creen que está poniendo en riesgo su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber si ustedes también creen en el amor verdadero, si ustedes también priorizarían la felicidad sobre el éxito profesional. Compartan sus experiencias y sus opiniones, porque juntos podemos crear una comunidad de debate y reflexión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Porque aquí siempre encontrarán las últimas novedades, los análisis más profundos y por supuesto, los chismes más jugosos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.